Hola, buen día, maestra y compañeros. Nosotros somos del B505 y somos el equipo 2. Mis compañeros y yo iniciaremos con nuestra exposición con el tema estratificación social y la desigualdad. Y mi equipo está conformado por... Campos Simón, Lisel Montserrat. Carrera Pérez Alejandro. Castro Camarillo Paulina. Y yo, su servidor, José de Jesús Cautillo. Esta exposición está hecha con el fin de dar a conocer el análisis de la estratificación y la desigualdad, al igual que dar un concepto más sobre el tema. Para continuar, les hablaré un poco sobre su introducción. La estratificación y la desigualdad son conceptos y fenómenos que están estrechamente asociados. El lugar que tiene el individuo en la estructura social afecta las oportunidades de vida, como también afecta del crecimiento, al igual que afecta los recursos valorados, los cuales son la educación y la sociedad. ¿A qué me refiero? Hago referencia a que no todas las personas tienen el mismo nivel de igualdad sobre la educación o la salud, ya sea por el sexo, los tipos de género, los recursos, pues no todos tienen su misma igualdad. El origen de la estratificación social y la desigualdad surgió en la Edad de Bronce, en el sur de la península, entre los años 1700 a 1100 y los años 2100 a 1300 antes de Cristo. Antes de los estudios de Marx en el siglo XIX, se decía que la desigualdad era algo natural, porque era una forma de asociarse, pero realmente no. La igualdad sí existe, pero no ha habido una humanidad o asociación que sea capaz de cumplir con la igualdad, pues para todos, o sea, que las personas tengan los mismos tipos de igualdad, los mismos derechos, que todos sean tratados por igual. La desigualdad surgió en el siglo IX y VIII, cuando empezaron unos conciliadores, los cuales eran como unos patrones que manipulaban y manejaban a otras personas para ellos subirse de nivel, por lo cual no los trataban con las mismas oportunidades. Vivir como un nómada es un sitio muy difícil, porque es estar de sitio en sitio y realmente no te deja crecer. A los lugares que vayas siempre te van a tratar como menos, o te van a ver como otro tipo de persona y no te van a dar la igualdad que tú quieres. El primer cambio de la igualdad surgió entre los años 11.500 antes de Cristo y fue el cambio del clima para la agricultura. Los dejo con mi compañera Paulina. Yo hablaré de qué es la estratificación. La estratificación social es la forma en que la sociedad se agrupa en estratos sociales reconocibles y diferentes criterios de categorización. El concepto de estratificación social implica que tenga una jerarquía en social, desigualdad y social estructurada. Hablaré también de la tipología de la estratificación social. Hay diversas formas de clasificarlas y la estratificación y división social, pero las más comunes son las que les mencionaré ahorita. El amo y esclavo, un ejemplo de amo y esclavo es que antes las pieles más esclavizadas eran las negras porque creían que no servían para algo más que para su esclavitud y no tenían ningún derecho. Las castas son estratos fijos por nacimiento, necesariamente asociados a una función social, sino a una posición relativa respecto a una religión. Y otros rasgos sociales. El estamento, también llamado estado social, son unidades socioeconómicas amplias y difusas que pueden distinguirse claramente y jurídicamente diferenciada. Las clases sociales se definen de acuerdo a sus relaciones de propiedad sobre los diferentes recursos utilizados en la producción y de ingreso respecto a la misma. Muy bien, yo, Alejandro, les hablaré un poco sobre cómo afecta esto a las nuevas generaciones. La estratificación social, esto
va a afectar tanto su desarrollo como crecimiento como persona, porque los dos están, digamos, en desiguales, digamos, de la clase alta y la clase baja, por ejemplo. La clase alta, ellos van a vivir y van a estar reforzados con modales el, relacionados con la lectura, su comportamiento va a ser mucho más refinado. En cambio, a la clase media baja, ellos son se viven con un miedo de desaprobación, ansiedad. ¿Por qué? Porque no piensan que son más que un estorbo en la sociedad. Pero esto, ¿por qué surge? Eso surge a través de todas las ideas que puede llegar a meter tanto familias, el ambiente donde vive, las situaciones que él experimente. Y esto al momento, y una de las principales es la familia, pues, de cómo se relaciona, o sea, la relación tanto de la clase alta con los padres es mucho mayor que a la de la clase media. Porque tanto en la clase alta se puede ver que está equilibrado el, la atención a cada cosa, tanto al trabajo, familia y educación a los niños. Y esto hace que, y esto hace que la clase alta tenga y sea más refinado, más educado se podría decir. Mientras que la clase media, ellos se van guiando por lo que van viendo tanto en calles, internet, escuela. Ellos se van moldeando según el tipo de ambiente que vivan. O sea, no tienen como tal un alguien de quien copiar su comportamiento es su problema. También, cómo afecta la estratificación a todos. La estratificación a veces afecta más a las clases medias, porque esto hace que tengan un menor nivel de oportunidad tanto en conseguir trabajo, en oportunidades de educación. Es muy difícil para ellos. Y un ejemplo sería de, de la estratificación, pues, es aquí un porcentaje de que se obtuvieron resultados obtenidos en la primera década del siglo XXI que muestran que el 42.4% de los hogares en donde vive el 39.2% de la población total del país son clase media. Por su parte, el 2.5% de los hogares son de clase alta, viviendo en ellos 1.7% de la población del país. Mientras que en el otro lado del aspecto social, tienen 55.1% de los hogares donde desarrolla su vida 59.1% de la población mexicana. O sea, si se puede checar, casi la mitad del mundo es clase media. Y la mayor parte de México es clase media, se puede decir. Y la clase alta es muy, muy reducida. Es un problema muy grande que no está equitativamente repartido. Ahora los dejaré con mi compañera Ansel. Yo voy a hablar de la desigualdad. El ámbito humano habla que la desigualdad hay una falta de equilibrio entre dos o más personas. Y esto lo vemos día a día. Uno de los tipos de la desigualdad, pues, es la social. Eso lo vemos donde sea, en la esquina. Eso se produce cuando una persona recibe un trato diferente a consecuencia de su posición social, situación económica, su religión, su género o la cultura de donde proviene o hasta su orientación sexual. Esto, en puras estadísticas, se puede ver reflejado, ya que una mujer trans, su esperanza de vida es de 35 años, mientras una persona cisgénero es de 75, un poco más de la mitad, porque ellas son tratadas como menos y se le dan menos oportunidades en el ámbito económico y en la
en la medicina, no son aptas para recibir educación ni nada de eso por el hecho de ser trans. Otro tipo de desigualdad es la económica. Esto también lo vimos todos los días. Esto quiere decir que la distribución de los bienes y riquezas están mal distribuidas. En México solo el 5% de la población es rica. Y lo demás no lo dividimos entre el 95% de la población. Y como mencionó mi compañero Carrera, el 55% de la población en México es pobre. Y esos recursos solo son para hacer al rico más rico. Y la desigualdad educativa. Por desgracia, en este momento de nuestras vidas como jóvenes, lo vemos en la hora de buscar universidades. Solo ciertas personas con un tipo de vida alta, en un sistema educativo, pueden adquirir una educación de calidad, pueden pagarse una educación de calidad. Otro tipo de desigualdad es la de género. Yo como mujer tengo 17% menos probabilidad de conseguir un trabajo por el hecho de ser mujer a comparación de mis compañeros Jesús y Alejandro. Y en el ámbito legal, la desigualdad legal es algo horrible, ya que en México, en el caso de los feminicidios, solo son investigados las hijas de personas importantes o de la policía, porque son quienes pueden pagar un juicio para encontrar a las personas que las dañaron o les arrebataron la vida. Los dejo con mi compañero Jesús. Ok, yo soy Jesús y les voy a hablar un poco sobre las consecuencias. Una de las principales consecuencias de la desigualdad pues es el desempleo, porque la mayoría de las veces cuando una persona va a buscar empleo no le dan las mismas oportunidades, ya sea porque no tiene una carrera o no tiene un título, entonces ahí existe la desigualdad porque lo ven menos que otras personas. Otra de las consecuencias pues es la pobreza, porque la pobreza realmente si no tratas de emprender, vas a quedar estancado y solo vas a provocar desnutrición, hambre, etcétera. La tercera consecuencia es por los conflictos y las guerras que hay entre los armados de diferentes países. Esto llega a que otras personas traten de querer emigrar a otros países, pero lamentablemente al llegar a otros países no son aceptados como ellos pensaban, porque pueden ser discriminados o maltratados, etcétera. Les voy a hablar un poco también sobre las causas. Pues ninguna persona nacemos con desigualdad. Realmente la desigualdad ya nace cuando vamos creciendo y vamos viendo las diferencias, en que unos tienen más. Esto se debe a la naturaleza del hombre porque así es como la mayoría lo vemos, los tipos de balances que hay entre nosotros. Otra de las causas es la corrupción, porque realmente los gobiernos no tienen un nivel legal o igualitario para todas las personas, no cuentan con la capacidad de tener una institución necesaria que sea realmente igualitaria para todos. Aunque haya leyes, no hay un expediente o algo que haga que las personas realmente lo cumplan. Sin embargo, la mayoría de las veces son ignorados, y pues la desigualdad no ha podido acabar. También les voy a hablar sobre la influencia de la desigualdad en la sociedad. ¿Qué significa esto? Pues a veces hay personas como patrones que tratan de colgarse de muchos trabajadores para ellos crecer. Entonces el gobierno les pone más importancia a los que realmente tienen dinero, a los que crecen. Esto impide el avance social y pues hay mucha diferencia económica porque no todas las personas tienen los recursos necesarios. Pues ya que el gobierno se enfoca más en los que son afortunados y tienen fortuna, que realmente en tratar de emprender para todos, y esto. El porcentaje de desigualdad en México, brecha salarial, que es uno de los ejemplos de desigualdad, es que el hombre tiene el 60% del promedio
El hombre, ¿puedes ponerle pausa, por favor? Vale. En México, la brecha salarial es muy marcada, ya que el hombre percibe al día 250 pesos como sueldo mínimo, mientras que la mujer percibe solo 155 pesos. La diferencia es de un 20% por el hecho de ser mujer. Los hombres pueden trabajar en fábricas y cosas así, por lo mismo pueden percibir un salario más alto, mientras que las mujeres están destinadas a trabajos domésticos, pocas que pueden trabajar porque la maternidad y eso no es valorada como un trabajo, y por ello seguimos con esta gran diferencia de género en el trabajo. Los dejo con mi compañera Paulina. Oye, Pause, yo iba a decir la reflexión y yo les hablaré de la reflexión. Como les mencionábamos, nosotros creemos que este tema es muy importante de manejar y también importante llevarlo a cabo hacia la sociedad y hacia más personas, en excepción los jóvenes, porque, como dijimos anteriormente, son las más afectadas al presenciar casos así, porque son más fáciles de manipular y hacerles creer ideas que no son. Ellos tienen un buen futuro por delante y si no les enseñamos a lo de la desigualdad y cosas como las que estamos hablando, no van a poder llevar a cabo sus metas o sus objetivos como para ayudarles a trascender como personas, porque las amistades pueden inferir las experiencias vividas, la convivencia con todas personas y entre otras cosas. Bueno, nuestra conclusión es que al parecer la estratificación social y la desigualdad son problemas que siempre han existido desde el inicio de la humanidad. Se puede decir que empezó con la conocida ley del más fuerte, pero a través del transcurso del tiempo y las sociedades fueron cambiando, evolucionando, y también con ellas su mentalidad, se desarrollaron más tipos de estratificación social y desigualdad. Y con esto puede decirse que afecta a todos, tanto en la educación y en todos los aspectos en general. Ya que nuevas generaciones son las más afectadas, ya que absorben todas estas ideas erróneas que tenemos como sociedad de que unos son superiores a otros, cuando no es cierto, pero todo esto son constructos que nos ponen nuestros padres a hacer a un lado a otras personas por no pensar como nosotros, no ser como nosotros, y por desgracia así va a seguir por un tiempo más hasta que decidamos como sociedad cambiarlo. Gracias. Muy bien, y para terminar nuestra presentación, aquí les dejamos una actividad de retroalimentación. Ahorita necesito que analicen y chequen un poco es una sopa de letras donde se deben encontrar palabras claves que se vieron en los temas tocados, en los subtemas. Como podemos ver, está desigualdad, estratificación social, clase alta, clase media, amo, esclavo, casta, educación, estamental, clasista, economía, género, nuevas generaciones. Y esta es la actividad a realizar, pero también acá tenemos ya la actividad ya completada. Como ven, ya todas las respuestas están en rojo y subrayadas. Muy bien, esto sería todo por el día de hoy. Gracias por su atención y disculpen todos los errores que tuvimos. Nosotros fuimos el equipo 2. Que pasen buenas tardes.